¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Conversemos. Aquí el espacio donde estamos invitando a esas personas que han hecho huella en nuestro municipio, que han hecho cosas importantes por la comunidad. El día de hoy invitamos a una mujer libre, doña Falira, una mujer amante de la vida y dedicada a conocer el mundo. De tanto que ha vivido, ha adquirido la suficiente experiencia para sentirse una mujer realizada, con espíritu de educadora y alma de poeta. Doña Falira, bienvenida a Conversemos. Muchas gracias. Muy especiales haberme tenido en cuenta. Les agradezco muchísimo a todos. Doña Falira ha logrado conservar una familia unida. Sí, afortunadamente por 51 años. Con buenos valores. Con valores, personas enamoradas de la familia, todos, los hijos muy cercanos. Me parece que ese logro ya lo tengo suficiente. Doña Falira también ha heredado sus valores de sus padres, una familia campesina. Sí, mis ancestros campesinos, mi papá, mi mamá campesinos y todos alrededor del campo. Bueno, doña Falira, cuando hacíamos el guión detrás de cámaras, usted nos contaba que su familia era del campo y que siempre se preocupó por atender bien a los trabajadores. Eran épocas muy diferentes. Las fincas eran empresas familiares. Entonces, yo por ejemplo me levanté en una finca donde dos de mis tíos eran los propietarios y mi papá simplemente era un cosechero. Pero había muy buen sentido de la amistad, el trabajador era muy respetado. Por ejemplo, en las cosechas se cosechaba mucho la comida, era comida limpia. En esas tierras se cosechaba el maíz, el plátano, la yuca, el banano, la caña, el tabaco. Entonces esa comida alcanzaba para todos los trabajadores y para los propietarios. Por eso el respeto entre el finquero y el trabajador. Y todos, había comida suficiente. Ahora el campesino, los hijos de los campesinos no quieren permanecer en sus tierras. Las políticas de gobierno no piensan mucho en el campesino. Pienso que ha faltado. Precisamente de eso, doña Falira, es triste ver cómo los hijos de los campesinos se han ido a las ciudades, han dejado el campo solo. Sí. Eso seguramente también es por falta de oportunidades y de brindarle herramientas. Y en la época actual también miramos, yo continúo vinculada al campo, que el trabajador ya es resentido, ya trabaja solo pensando en el reloj, no a nada de una hora extra. Y también tienen razón en parte porque han sido maltratados. Yo creo que ya la humanidad y específicamente el campesino se cansó de tantos años de lucha, tantos años de trabajo y salen al campo a vender sus platanitos, a vender el tomate que han cultivado con tanto esfuerzo y no vale nada en el mercado por ahí. La diferencia de las épocas en que nosotros vivimos en el campo y las de ahora es que el dinero no queda en manos del campesino, el dinero queda en manos del intermediario. Porque primero, por ejemplo, yo recuerdo que las cosechas, los arrieros la bajaban a bolombolo y llegaba directamente al que la necesitaba. Entonces, el campesino recibía lo justo. En este momento los dineros se quedan en manos de los intermediarios, no hay cooperativas, no hay asociaciones, o sea, al gobierno le falta muchísimo. Doña Falira, sabemos que usted, dentro de ese alma libre que tiene, de recorrer, de conocer lugares, ha estado en lugares muy bonitos. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere conocer tantos lugares, doña Falira? A ver, creo que lo heredé de mi padre. Mi padre, a pesar de haber sido un campesino, se oponía a las disciplinas radicales del abuelo y decía, me voy a recorrer el mundo. Y se le iba. De hecho, él nunca tuvo tierras y eran herencias familiares. En ese entonces no tenía tierras, trabajaba para los otros. Pero recuerdo, por ejemplo, cuando estaba pequeña, él tenía una escalera y él era feliz. Nos vamos para la costa y nos íbamos en una escalera. Toda la familia le gustaba mucho. Y yo creo que de él heredé el gusto por los viajes. Esas reuniones familiares, esa Navidad de la natilla, de los buñuelos hechos en, ¿cómo es que se llama? El pilón, los buñuelos, la elaboración de la natilla. ¿Cómo eran esas épocas? Eran hermosas. Definitivamente, todos los años era una celebración a nivel familiar.
era el momento de encuentro con las familias, aún con los mismos trabajadores de las fincas. Y lo único que tengo, que yo sé que va a prevalecer hasta el final, es que yo no recuerdo haber pasado un solo año sin hacer mi pesebre desde pequeñitos. Desde pequeñito mi papá era el que nos hacía el pesebre. El pesebre, la novena, la iluminación de las casas. Eso no, esa tradición no se puede perder porque es ancestral. Y hoy también se puede observar con tristeza que esa tradición está un poco olvidada, ya no se reúnen con tanta fuerza la familia como lo hacían en épocas anteriores. Es que yo creo que la tecnología, a pesar de tener cosas muy buenas, también ha separado mucho la parte afectiva familiar. Si uno se sienta al comedor muchas veces con los hijos y les habla y ellos están pegados del celular, y uno eso lo nota a nivel de todo el país. Los niños pequeñitos ya manejan su tecnología y eso acaba mucho con la parte afectiva familiar. En la Falira escuchamos en el fondo una canción, La Ruana, habla mucho de los paisas, de esa cultura también que se vive en el campo. Yo la recuerdo con mucho cariño porque en mi época de trabajo yo era enamorada de la música colombiana y siempre era lo que le transmitía a mis niños. Siempre se las enseñaba, hacíamos concursos de música, entonces todo ese tipo de música folclórica me llega muy al alma. Esta canción La Ruana a nivel internacional es una de las canciones más bonitas. La música colombiana tiene muchas canciones bonitas que son reliquias musicales a nivel internacional. Es paradójico que afuera valoren más lo de acá. Sí, da tristeza, pero es así. Doña Falira, sabemos que en la época del campo hubieron épocas muy bonitas como lo que hablábamos ahora, de esas reuniones familiares, de la natilla del buñuelo, pero también se vivió una época un tanto dolorosa, la época de la violencia. ¿Cómo fue esa época, doña Falira? A ver, yo viví en la vereda de La Botija y era una vereda muy sana. Más o menos en el año 52 ya estaba en su apogeo la violencia política. Vivíamos muy tranquilos y de pronto, por ejemplo, mi papá tenía una tiendecita, mataba res, cerdo cada 8 días y proveía a toda la gente de la vereda. Y una noche cualquiera llegaron promedio entre 18 y 20 personas, saquearon la tienda. Ya ellos por temor se iban a dormir a los cafetales, entonces eran las mamás con los niños solas en las casas. Y yo recuerdo que mi madre resistió 3 meses. A los 3 meses se vino al pueblo y pidió asilo en la casa de una hermana. No aguanto más. No aguanto más, nos tuvimos que venir a empezar de nuevo. ¿Cómo reconstruyeron? Ya éramos 8 hijos. Bueno, mi padre tuvo mucho apoyo de la familia, le prestaron un localcito, entonces ahí volvió a instalar su tienda. Era una persona de mucha avanzada a pesar de ser casi analfabeta porque solo estudió 3 años de primaria, pero era muy innovador. Entonces él vio la necesidad, ya estaba el café en su apogeo, él vio la necesidad de cargar combustible de bolo en bolo. Se consiguió un carrito, traía el combustible, luego se iba, instalaba en las fincas los tanques y les cargaba su combustible. Y esa idea terminó en una bomba de gasolina, que fue la bomba que quedaba anexa al cementerio. O sea, su papá él fue el fundador de esa bomba. Siempre fue una persona de mucha avanzada y muy innovador. Doña Falira, sabemos también que en esas épocas de las que estamos hablando, me gusta mucho decir esas épocas porque siente uno realmente la diferencia de lo que usted nos cuenta a la que estamos viendo en la actualidad, y es bueno hacer conciencia también de eso. ¿Cómo fue esa etapa suya de la niñez en la primaria? A ver, quiero hacer énfasis en esa época de campo, de lo simple que era la vida. Los principales, no teníamos juguetes costosos, los juguetes eran muñecas de trapo elaboradas por nuestras madres. Nos tirábamos por cualquier barranca en una hoja de palma, hacíamos molinetes, columpios, nos íbamos a encerrar los terneros y nos volábamos con una cabulla, un pedazo de lazo a montarnos en las mulas. Y también esos tremendo, esos convites que hacían para coger los mangos cuando era cosecha. Claro, y esconder los aguacates, porque si llegábamos con 8 o 10 aguacates, pues nos regañaban porque los habíamos cogido de una vez. Entonces teníamos los escondites, cargábamos la sal y cada que salíamos a encerrar los terneros, las comilonas, eso era tremendo. ¿Cómo se veían en las escuelas en esa época? A ver, mi primera escuela fue un caney porque no había planta física, entonces eran las alisadoras trabajando sus tabacos y nosotros
en un espaciecito del Caney que era de mis tíos. Ahí estuvimos la primera vez que yo fui a una escuela y trabajábamos en pizarras y no teníamos portalibros, eran unos taleguitos decorados por las mamás. O sea, era una época simple, de ahí mi amor por las cosas simples, sencillas. Muchas veces esas cosas simples nos hacen grandes, Sí. pero a la gente se le hace muy difícil ser simple. Porque estamos en una sociedad de consumo que nos absorbió, definitivamente. Doña Fadila terminó la primaria y para el internado. Yo hice mi primaria en donde hoy es la administración municipal y tuve la suerte de que mi primera profesora acá fue mi primera directora cuando inicié mi vida profesional. Me impactó mucho porque en esa escuela trabajó la señorita Ana Restrepo Arias, que fue profesora 43 años en Salgar. Se inició cuando eran los finqueros los que pagaban al maestro, no eran nombrados oficialmente, ellos recibían las cuotas de los demás y pagaban su propia maestra. Y trabajó en la zona de la Siberia y también trabajó en la escuela urbana. Fue la primera directora de la escuela urbana de Salgar, donde hoy es la administración. Entonces, por eso el interés que yo tuve más adelante de colocarle a esa escuela de la humanidad el nombre de la señorita Ana Restrepo Arias. Sí, doña Fadila, usted ha sido una líder social también dentro del tema educativo del municipio, por eso la quisimos invitar hoy al programa. Muchas gracias. Conversemos. Usted también nos contaba de un internado. ¿Cómo va así que un internado? A ver, yo hice la primaria en la escuela acá. Y mi papá, a pesar de ser campesino y ancestro de raíces muy tradicionales, el abuelo decía, ¿a qué se va a mandar esa muchacha a un internado? Por Dios, las mujeres son de la casa y para la casa. Sin embargo, mi papá decía, donde una mujer se educa una familia. Eso fue en el año 56. Pues me parece que él era un visionario. Una frase bastante... Contra toda la familia, contra la oposición, él me mandó a un internado. Con tan buena suerte que llegué a un internado donde había gente de todo el país, al CEFA, ¿Cómo se vivía Centro ese Educacional internado? Femenino. Era muy masivo, pero era de mucha disciplina. Allá nadie podía repetir un año. Una cultura y una educación en valores, la cívica y la urbanidad eran textos de estudio. Se han perdido muchos Y la años, ética por encima de todo. Y yo creo que sí se han perdido, desafortunadamente. En la época en que fuimos educadoras todavía trabajaba mucho los valores, pero es que era otra generación, no la de ahora. Entonces es complicado. En este momento complicado para los maestros. Diferente esos internados donde enseñaban tantos valores, donde enseñaban disciplina a los colegios de hoy en día. Yo creo que sí, es que casi que los internados se han suprimido. Como experiencia de mi colegio, allá teníamos bachillerato, comercio y normal. Cuando ese colegio decidió que la mujer debía ir a la universidad, la arquidiócesis estuvo en contra. Entonces, parte de la normal se separó y de ahí nació la normal antioqueña. Y parte del comercio pasó a otra escuela que llamaba María Betancourt. Entonces, quedamos dentro del Centro Educacional Femenino, pues las personas más liberadas en ese sentido de que la mujer no puede ir a la universidad. Definitivamente ese colegio marcó la pauta para que la mujer fuera a la universidad a prepararse. Hablando, doña Fadila, de esas diferencias que hay en el tema de educación, ¿será que el código del menor, la psicología moderna y la promoción automática le hicieron mucho daño a la educación? Yo creo que cuando yo me pensioné en el 94, estábamos en esa época de transición y me pareció durísima. Durísima porque nosotros veníamos con una educación basada en valores y en disciplina, sin atropellar y sin maltratar al alumno. Pero estas tres cosas, los psicólogos modernos, el código del menor y la promoción automática, a pesar de tener cosas buenas, hicieron mucho daño. Por ejemplo, el código del menor, los niños intocables, los adolescentes intocables, pero eran adultos en el sicariato y nosotros en Itagüí vivimos esa época dura de niños sicarios. Eran niños, había que tratarlos como niños y sin embargo en la noche salían a asesinar, muy duro. Tremendo. Lo vivimos en Itagüí, que yo trabajé 20 años allá. El código del menor para mí tiene cosas buenas porque por lo menos se acabó un excesivo maltrato que había hacia los niños y adolescentes.
Los psicólogos modernos los teníamos siempre en la comunidad educativa. Entonces era un roce tremendo con ellos, porque nosotros que veníamos de una educación en valores y en disciplina, y ellos nos querían imponer el que el niño si quiere coma, el niño no hay que controlarlo mucho. Entonces eso nos creó muchos roces en esa época de transición. Y la otra es la promoción automática, que no sé de qué país trajeron el ensayo, y lo único que nos dio fueron universitarios mediocres que no lograron sobrepasar sus carreras. Fue tan malo eso que lo tuvieron que suprimir, pero nos tocó vivirlo. La promoción automática, el niño si quería estudiaba, y si no quería tampoco, no había problema y había que pasarlo. Afortunadamente en el colegio donde yo trabajé, nosotros concientizábamos mucho al padre de familia, y eso no lo aplicamos mucho, pero eso fue un fracaso a nivel universitario más adelante. Doña Falira se graduó en el año de 1962. Sí. A partir de ese momento en que empezó a trabajar doña Falira. A ver, a partir de ese momento yo me vine muy ilusionada con mi grado y les propuse en la casa que iba a hacer medicina. Teníamos acceso directo a la universidad y me dice mi papá, medicina. Mija, es que son muchos y usted es la mayor, los otros también tienen que estudiar. Pues ahí está, ahí llegó mi medicina, pero igual yo empecé a trabajar como docente con mucha mística porque para eso me había preparado. Claro. Escuchamos cuando un amigo se va. Me parece que es un mensaje fuerte, que un verdadero amigo es irreemplazable, que otro no llena ese espacio. Me parece preciosa esa composición. ¿Ha tenido amistades así tan...? A ver, no soy persona de muchos amigos, pero los que tengo son muy fuertes. Son buenos. Son muy de mi corazón, sí. Bueno, ahorita nos contaba doña Falira que ella quería estudiar medicina, pero entonces ¿cómo es que doña Falira resulta siendo educadora? Porque estudié para ser educadora, lo otro era complementarme, pero igual me sentí realizada porque mi tercera hija es médica. Entonces en ella sentí que ese anhelo de ser médica yo lo había superado. ¿Se puede decir que Falira es educadora casi que por accidente? No, yo no lo tomo como accidente porque tuve una formación en pedagogía, en metodología que aceptaba, que me parecía muy completa, y en el momento en que empecé mi labor educativa me sentí realizada totalmente, 100%. ¿En qué escuela empezó su labor educativa? Yo inicié en la misma escuelita donde había hecho mi primaria, con la misma directora. Ahí trabajé 4 años y en ese entonces se me atravesó el esposo, el que es mi esposo, y me retiré. Me retiré 7 años, me dediqué a los 3 hijos a los 3 primeros, por completo. ¿Cuánto se retiró doña Falira? 7 años. 7 años. Estuve 7 años desvinculada. Después cuando ya fui a la Humareda, es así por accidente, porque ellos nunca habían sido cafeteros, pero se ilusionaron con el café, compraron una tierrita en el Clavel. Y yo empecé a ver toda esa descomposición, el problema social que tenía la zona, y quise trabajar allá, y empecé allá. Allá fue doña Falira donde usted ha dejado una huella importante. Sí. Se dedicó a la docencia allá, a resolver problemas sociales que tenía la comunidad. Por ejemplo, ¿qué problemas sociales fuertes pudo detectar usted en esa comunidad? Había como rezagos todavía de la violencia política. La gente estaba muy sectorizada y entre cañones muchos no se querían. Entonces me tocó muy duro porque yo empecé a recibir niños. Yo empecé con 15 niños, prácticamente recogiéndolos en los patios de las casas. Y cuando terminé el año casi me enloquezco porque no me cabían en una aulita de cancel que había. Entonces al segundo año yo pedí una segunda profesora y me la dieron. Ya era repartir el personal, una trabajaba en la piececita de cancel, la otra trabajaba debajo de un mango y nos íbamos rotando el saloncito. Ya vi la necesidad de un aula educativa y empieza la pelea dura. Difícil enseñar bajo la sombra de un árbol, doña Falira. A ver, no, yo lo tomaba como una experiencia más, no me pareció tan complicado, porque de todas maneras pues eran niños campesinos, ellos estaban muy ilusionados porque, por ejemplo, venían niños desde Samaria. Yo había logrado que los que manejaban las escaleras me los transportaran gratis.
Entonces yo no tenía problema en salir temprano, subir con la línea, recogerlos para que no molestaran mucho, y la niña que iba del pueblo me cuidaba a los que subían. No había ningún problema. Logré el transporte gratis, tuve una colaboración magnífica de toda la vereda. En ese entonces todo era comunitario. Se hacían los famosos convites, ahí participaban las mamás, participaban los trabajadores, los finqueros prestaban la mulada, porque nos tocó muy duro, nos tocó subir esa escuela se programó en una peña. Sí. Porque, por ejemplo, los señores Vélez o los Osorios daban el terreno que escogiera la federación, pero eran terrenos de alto riesgo, muy en la montaña, nunca nos los aprobaron, entonces nos tocó subirnos a una peña, pero allá, sin embargo, hicimos el banqueo y allá sacamos la escuela adelante. ¿Cómo fue todo ese proceso de la construcción? Hombre, poner los niños a trabajar, a subir piedra desde el río, pero ellos la subían con mucho gusto porque eso tenía una nota. Eran estrategias, muy difícil con la administración municipal de ese entonces. En la cooperativa, en la federación, había personas muy influyentes de la zona, como los señores Osorios, los Vélez, y entonces ellos lograron que la aprobación fuera con el 80%, pero el municipio no tenía el 20%. El primer año me la dejaron perder, al segundo año volví. Entonces yo había sido, en la época en que estuve retirada, había sido concejal, el alcalde no lo sabía. Entonces me dice, no hay, es que esa no es la única escuela que tiene necesidades. Le dije yo, no es la única escuela que tiene necesidades, pero esa escuela tiene un préstamo de la idea y no la ha construido. Cuando yo ya le hablé así, ya él se sintió desarmado y ya empezó a colaborarme el segundo año, después de haber trabajado 2 años con mucha incomodidad. ¿Cómo fue eso en la familia que fue concejal? Sí, yo cuando me retiré trabajé con don Jorge González, un señor que tuvo también mucho que ver con Salgar. Me parecía importante prestar ese servicio, pero era diferente también, los concejales se respetaban, era muy diferente, todo era muy diferente. Y también se respetaba mucho la platica, me imagino. Pues te doy una anécdota. Cuando traje el Grupo Suramérica, resulta que yo construí la escuela con 4 aulas, tenía vivienda y me quedó faltando el patio. Sí. Y yo decía, pero ¿qué voy a hacer yo? Eso vale mucha plata, el patio es muy grande, ¿yo qué hago? Pero tenía unos primos en el Grupo Suramérica y me decían, Falira, ¿cuándo nos vas a invitar a la finca? Y un día cualquiera de ellos, la oportunidad, los voy a invitar. Cuando quieran, muchachos, nos vamos para la finca, pero eso sí, yo voy a programar, vamos a hacer un programita en el teatro. Existía teatro todavía en Salgar. Voy a hacer un programita y como yo soy amiga de todas las maestras del pueblo, yo voy a organizar los novios para que les lleven serenatas a ellas. Y en una noche recogimos con qué hacer el patio, totalmente. O sea que el patio de la Escuela de la Marea se lo dimos al Grupo Suramérica. Un grupo... Pero sí ha habido corrupción. Sí. Como a los 20 días de tenerlos en mi finca, me llama uno de los que había sido amigo concejal y me dice, Falira, ¿sabes que están pasando al consejo para que se apruebe la estadía y la comida del Grupo Suramérica aquí en Salgar? ¿Verdad? Y yo, ¿cómo no puede ser posible? Si es que yo los tuve en la finca. Pues, y desbaratamos la trama. Iban a ganarse la platica después de que yo los había tenido alojados en la finca. Tremendo. O sea, la corrupción ha existido desde siempre. Doña Falira, la comunidad de La Humareda tiene mucho que agradecerle a usted. Usted se entregó en cuerpo y alma por esa comunidad. Inclusive sabemos que dio clases de modistería. A ver, cuando me los encuentro son muy especiales. Y mi mejor época como educadora fue en La Humareda, porque yo allá era enfermera. Llegué y me dio mucha tristeza ver que los adultos, muchos eran analfabetas. No se podía trabajar en las escuelas, no se podían abrir los fines de semana por norma. Entonces yo convertí el patio de la casa, que era muy amplio, en salón de clase. Y ahí daba modistería, daba primeros auxilios, daba puericultura, empezamos a hacer huertas caseras. Entonces yo prácticamente en la casa paraba un poquito. Olivoriana, eres hija del imponente cerro y bajas las laderas serpenteando, como hilillos de plata que se esfuman entre rocas y espumas por el campo. Hacen guardia de honor en tus orillas
los guayacanes y ceibos florecidos, los trinos de las aves mañaneras y la silueta cobriza de los búcaros. Las garzas con el sol naciente descienden hasta el Cauca en raudo vuelo, y en las tardes engalanan los recodos batiendo sus alas al vaivén del viento. Paisanos queridos de mi pueblo, en ti buscaban el fugaz descanso, levantando sus carpas junto al fuego, disfrutando de tu música y tus charcos.